Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1045. Respondiendo a su propia pregunta. Sin notar el ligero cambio en la expresión de Félix, Franklin pensó un poco y continuó. Oh. Sí. Me he dado cuenta de que mi familia fue maldecida, mostrando que los síntomas eran diferentes a los que tú has descrito. ¿No dijiste antes que después de que los 100 pies malditos entraban en sus cuerpos, sus órganos se rompían? Y parecía que fueron golpeados hasta la muerte en el interior, mientras que los cuerpos se verían igual por fuera. Y que el informe de la autopsia del hospital diría que la causa de la muerte de Donovan sería por órganos aplastados debido a los golpes de Matthew. Ellos ni siquiera sabrían la verdad sobre el 100 pies. Sin embargo, ahora, los cuerpos de mi familia están solo llenos de ampollas y abscesos. Aparte de que les pica todo. Sus órganos. Oír las palabras de Franklin casi hizo que Matthew se riera a carcajadas. Acaba de responder el tonto a su propia pregunta. Como ya me has quitado las palabras de la boca, dejaré de preguntar. Entonces, fingió reflexionar sobre su pregunta antes de responder en un tono profundo. Lo que acabas de describir no se parece a los síntomas que el 100 pies que te di. Esto podría ser una estratagema de alguien que tiene como objetivo tu familia. Te diré que te daré una medicina por ahora. Haz que la tomen cuando vuelvas. Esto debería mantener las cosas bajo control temporalmente. Mientras tanto, me pondré en contacto con mi maestro para que te ayude a resolver este problema. Alborozado, Franklin asintió repetidamente. Muchas gracias, maestro. No te preocupes, maestro. Cuando Donovan y los parientes cercanos de mi hermano sean eliminados, estoy seguro que me convertiré en el jefe de la familia. Cuando llegue ese momento, le serviré a usted y a tu maestro de todo corazón. Suscríbete a Doragon. Sacando un pequeño frasco de porcelana, Matthew dijo. Toma este polvo medicinal. Cuando vuelvas, mézclalo en una olla de agua y deja que tu familia beba una taza cada uno. Deberían recuperarse rápidamente después de beberlo. Como si estuviera recibiendo un tesoro de valor incalculable. Franklin lo cogió. Pensó que el antídoto salvaría a toda la familia Lewis. Cuando eso sucediera, su estatus se elevaría aún más. Por lo tanto, consolidando su lugar como la cabeza de la familia en el futuro. Poco después, Franklin se marchó felizmente mientras albergaba tales pensamientos. Dentro de la casa, Félix dio un fuerte puñetazo en la mesa, desahogándose con rabia. Ese animal. ¿Cómo ha podido hacer tal cosa? Donovan es su propio hermano. Quitándose el falso disfraz, Matthew respondió en voz baja. Mira esas dinastías en el pasado. No era también común que los príncipes se mataran entre sí por la silla del rey. ¿Has olvidado cómo tu parte de la familia cayó en este estado actual? Félix. Las palabras de Matthew atravesaron a Félix mientras apretaba los dientes. Su corazón comenzó a dolerle al pensar en cómo su línea de la familia cayó en desgracia. El parentesco que tenía tan querido no tenía ningún valor a los ojos de los demás. En ese momento, la llamada de Tigre llegó de repente. Señor Larson. Minerva ha hecho contacto con la mente maestra. Ja ja ja. Creo que ni siquiera usted sabrá quién es el verdadero culpable. Después de pensar por un momento, Matthew sonrió. Es el conductor de Donovan. Ollie. Sorprendido, Tiger dejó escapar un grito ahogado. Vaya. ¿Cómo lo has sabido? Matthew se rió como respuesta. En realidad, no sabía quién era antes de todo esto. Pero inmediatamente adivinó quién era después de la conversación con Franklin. Queriendo culpar a Aaron.
Franklin sabía que lo mejor sería usar a la gente de Aaron para hacerlo esto desde una perspectiva externa. Ollie era la mano derecha de Donovan. Lo que significa que también estaba bajo el ala de Aaron. Primero dejaría que Minerva atrajera a Ellen para que cuando todo esto saliera a la luz, pudiera simplemente inculpar a Aaron. Hay que reconocer que Franklin era una persona siniestra que tenía un plan meticuloso. Pero fue su suerte que se enfrentara a Matthew. A los ojos de Matthew, todas sus acciones eran solo trucos insignificantes. Ignóralos por ahora. Y trata de no despertar al perro dormido. Después de dar la orden, Matthew colgó. Después de eso, tomó y mantuvo otro teléfono al lado, asegurándose de que se guardara una copia de seguridad de la grabación de hace un momento. Desde el momento en que Franklin puso un pie en la casa hasta el momento en que salió, fue grabado por Matthew durante todo el trayecto. Capítulo 1046. Discípulos viciosos. Después de empacar todo, Matthew miró a Félix. Ahora, ¿crees en mis palabras? Con un largo suspiro, Félix asintió lentamente. Levantándose, dijo en voz baja: supongo que me iré ahora, señor Larson. Tengo algo importante que atender. Pero no se preocupe, ya que no me retractaré de lo que le he prometido. Las palabras de Félix hicieron que Matthew se diera cuenta de que finalmente había aceptado ser el jefe de la familia. Mi plan finalmente ha tenido éxito. Con el apoyo de la familia Lewis, 3 de las 10 grandes familias están de mi lado. Después de la partida de Félix, Matthew entró en una cámara. Para evitar que Félix se enterara, mantuvo a las 5 personas dentro de la cámara. Dentro de la casa a prueba de sonido había una cámara que estaba en la esquina más profunda de la casa, haciéndola casi aislada del mundo exterior. Tan pronto como Matthew entró en el lugar, un fuerte olor a sangre se extendió hacia él. Solo quedaban 3 personas en el piso. Esto hizo que Matthew sintiera curiosidad y se acercara para ver mejor. Las personas en cuestión eran Crowell, Charmin y un joven. Las 3 personas estaban empapadas de sangre. Crowell, que tenía múltiples heridas de arma blanca alrededor de su pecho, estaba completamente sin vida. El joven también había dejado de respirar, dejando a Charmin como la única que aún pendía de un hilo. Pero ella también estaba al borde de la vida o la muerte, ya que tenía un cuchillo clavado en el pecho. No fue gracias a la tenacidad de Charmin que sobrevivió. Más bien, se debió a Matthew, que selló sus vasos sanguíneos justo ahora, lo que ralentizó la digestión del polvo de la maldición, evitando que tuviera una muerte horrible. Debido a esto, incluso cuando fue apuñalada varias veces, no perdió mucha sangre, manteniéndola viva. Sin embargo, con heridas tan graves, sería demasiado tarde para salvarla aunque la ingresaran en el hospital. Mientras apuntalaba a Charmin, Matthew también insertó 3 agujas de plata en sus puntos de acupuntura, ayudándola a preservar lo que le quedaba de vida. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Matthew en voz baja, mirando al Crowell sin vida en el suelo. Charmin sollozó. El maestro usó la maldición del alma para ayudar a los 2 traidores a deshacerse de las agujas. Pero ellos estaban buscando la maldición del alma que poseía el maestro y lo mataron por ello. Suscríbete a Doragon. No solo eso, incluso desenterraron la maldición del alma de RS, matándolo en el proceso. Luego procedieron a apuñalarme múltiples veces para no dejar ningún testigo. La expresión de Matthew se ensombreció mientras miraba a Crowell con sorpresa en su interior. Él había subestimado a Crowell y no creía que su maldición fuera tan fuerte como para poder liberarse del sello. Sin embargo, ¿qué gente tan viciosa tenía por discípulos? Después de que su propio maestro los salvara, en realidad lo mataron y le arrebataron la maldición del alma. Cuando el usuario era asesinado,
La maldición del alma perdía a su dueño. Cuando eso sucedía, este tesoro podía ser tomado libremente por otros. Era natural que la gente estuviera hambrienta de una poderosa maldición de alma como la de Crowell. De repente, Charmin se agarró al cuello de Matthew y dijo temblorosamente: Matthew, por favor, ayúdame. Frunciendo el ceño, Matthew respondió: ayudarte. ¿Por qué? ¿Has olvidado que somos enemigos? Temblando, Charmin respondió: voy a morir de todos modos. Si somos aliados o enemigos no es importante ahora. Todavía tengo un zorro plateado que creció a mi lado desde su infancia. Es una subespecie del clan vudú. Yo puedo darte el zorro plateado. Pero a cambio, debes ayudarme. Las palabras hicieron que la expresión de Matthew cambiara ligeramente. Un zorro plateado. Un objeto bastante raro. ¿Qué quieres que haga? Girando la cabeza, Charmin miró con nostalgia a su maestro y pronunció: los miembros del clan vudú siempre dieron importancia al regreso de uno a su lugar de origen. Ayúdame a llevar los huesos de mi maestro y de Reese de vuelta a Orleans. De vuelta a Thousand Hills. Si puedes hacerlo, entonces podré descansar en paz después de la muerte. Esto hizo que Matthew la respetara. Originalmente, Charmin no dejó una impresión favorable en él. Pero fue esta frase la que lo conmovió. En sus últimos momentos, en lugar de suplicarle que la salvara, solo pensó en querer que los cuerpos de su maestro y de su hermano Marcial volvieran a su ciudad natal. Aunque esta mujer practica la maldición del encanto seductor, que juega con los sentimientos de la gente, ella misma es en realidad una persona que enfatiza la lealtad. Capítulo 1047. Si quisiera que vivieras. Nadie se atrevería a decir lo contrario. Charmin miró a Matthew con ojos llenos de esperanza. Con una expresión severa, Matthew negó con la cabeza. No lo haré. En ese instante, el rostro de Charmin se hundió con decepción. Esta es mi única voluntad. ¿Por qué rechazó mi último deseo? Mirándola, Matthew dijo suavemente: si quieres devolverlos a tu ciudad natal, puedes hacerlo tú misma. Sonriendo amargamente, Charmin afirmó: pero no me queda mucho tiempo de vida. Matthew se mofó. Si quisiera que vivieras. Nadie se atrevería a decir lo contrario. Sorprendida por esto, Charmin miró sorprendida a Matthew. Después de todo, ella conocía la gravedad de sus heridas. Por eso se preguntó de dónde procedía su confianza. Sin querer explicar más, Matthew sacó 2 píldoras y le hizo tomarlas. Y se las hizo tomar. Después de eso, sacó las agujas de plata de nuevo para ayudarla a guiar el flujo de la medicina. Solo después de más de una hora las heridas del cuerpo de Charmin se curaron lentamente de forma milagrosa. Aunque todavía estaba debilitada, supo entonces que sobreviviría. Con un rostro lleno de incredulidad y sorpresa, exclamó: Matthew. No. Señor Larson. Sus habilidades médicas son asombrosas. Gracias por salvarme. ¿Cómo puedo siquiera? ¿Cómo puedo pagarle a esto? Matthew respondió: ya sabes lo que quiero. Tras un momento de silencio por parte de Charmin, esta comenzó a mirarle seductoramente. Suscríbete a Doragon. Como era de esperar. Los hombres sois todos iguales. Es solo que mis heridas no se han curado por completo. Así que tu petición podría ser un poco exagerada. ¿Qué tal si esperas hasta que esté completamente curado antes de servirte? Matthew frunció el ceño. ¿En qué está pensando esta mujer? ¿Cuándo he exigido tu servicio? Lo que quiero es información sobre Orleans. Le espetó Matthew. Su exigencia dejó atónita a Charmin, ya que estaba muy segura de sus encantos. Para colmo,
La maldición de encanto que practicaba estaba especializada en seducir a los hombres. De verdad no le afecta mi maldición. Realmente solo quiere saber de Orleans en estas circunstancias. Frunciendo el ceño, Charmin habló después de un considerable periodo de silencio. Lo siento. No puedo decirte sobre la información de Orleans. Con un tono profundo, Matthew reprendió. No olvides que sigues vivo gracias a mí. Charmin se puso pálida y dijo en voz baja. Le agradezco que me haya salvado, señor Larson. Pero no haré nada que pueda traicionar a Orleans. Si es así, le devolveré esta vida mía. Con eso, tomó la daga que yacía en el suelo con el objetivo de clavarla en su corazón. Sus acciones hicieron que Matthew jadeara por dentro. Realmente es muy leal. Con un movimiento fluido, agarró la muñeca de Charmin y le arrebató la daga de su mano. Frunciendo el ceño, Charmin preguntó. ¿No es suficiente con que te entregue mi vida? ¿O vas a torturarme con la esperanza de extraer información? Después de reflexionar durante un rato, Matthew agitó la mano con indiferencia. Está bien. Te dejaré libre por tu lealtad. Puedes llevártelos. Yo no espero nada a cambio de que te salve la vida. Pero espero que al menos en el futuro no nos volvamos a encontrar como enemigos. Entendido. Incapaz de contener su sorpresa, Charmin pensó que su reticencia a divulgar la información haría que Matthew la matara. Sin embargo, nunca pensó que Matthew la dejaría ir así como así. Después de un momento de silencio, Charmin se arrodilló en el suelo y dijo solemnemente. Recordaré su acto de bondad. Señor Larson. Le juro que no volveremos a ser enemigos en el futuro. Mientras no sea algo que me haga traicionar a Orleans. Te ayudaría en la medida de mis posibilidades si así lo quisieras. Esta es mi promesa para usted. Después de terminar, se inclinó 3 veces ante Matthew. Cuando levantó la cabeza, Matthew no estaba en ninguna parte. El pensamiento de todo lo que había pasado esa noche hizo que Charmin se emocionara mientras seguía arrodillada y aturdida. ¡Qué hombre tan misterioso!, dijo Charmin en voz baja. Sin embargo, sus ojos enrojecieron de nuevo al ver los 2 cuerpos en el suelo. Amo. Reese. Juro que me vengaré por usted. Capítulo 1048. Es solo un bárbaro. Cuando Franklin llegó a casa, mezcló inmediatamente el antídoto con agua y se lo dio a todos. Después de beberlo, todos encontraron que sus síntomas desaparecían en un instante. Esto sorprendió mucho a todos, ya que se preguntaban de dónde había sacado Franklin un elixir tan milagroso. Elixir milagroso. Inventando cosas. Franklin dijo que conocía a un médico piadoso que le recetó el medicamento. Nadie sospechó de sus palabras. Y los miembros de la familia se mostraron muy agradecidos a él en cambio. Esto hizo que el estatus de Franklin volviera a subir en la familia. Algunos incluso dijeron en voz alta que sería más adecuado para convertirse en el jefe de la familia. Todo esto le hizo sentirse en la luna ya que pensó que tenía todo bajo su control. Y así, la noche transcurrió tranquilamente. Por la tarde del segundo día, las 9 grandes familias restantes habían llegado a la residencia Lewis. El incidente esta vez fue aún más grave que el anterior. Zachary, que fue la última persona en morir, era el ex heredero de la familia Jackson familia. Después de ser despojado del título de heredero, uno no sería más que una persona normal que no afectaba a los procedimientos. Pero esta vez, la persona que murió era un jefe de familia actual de las 10 grandes familias. No solo estaban presentes los 10 jefes, sino que incluso sus antiguos amos también estaban allí. Junto a ellos había un gran número de maestros. Esta vez, todas las familias tenían un acuerdo secreto. Es decir, incluso si el propio Billy se presentara, ellos seguirán
Lo harían responsable hasta el final. Después de todo, si cedían esta vez, el prestigio de las 10 grandes familias se iría al garete de aquí en adelante. Al mismo tiempo, en el gran jardín, Matthew se preparaba para salir después de empacar y desayunar. Aunque Sacha quería seguirlo, fue detenida por él. Suscríbete a Doragon. Sabía que este viaje implicaría un derramamiento de sangre. Y no quería que ella fuera testigo de esas escenas sangrientas de primera mano. Después de despedir a Matthew, Sacha volvió a entrar con un rostro sombrío. Para consolarla, James le dijo en tono bajo: no tienes que preocuparte tanto, Sacha. No dijo Matthew que no pasaría nada. Quédate tranquila. Matthew dijo que no lo mató. Y que va a ir allí a explicárselo. Después de que Matthew rescatara a él en la noche anterior, James tenía aún más confianza en él. Asintiendo, Sacha quiso continuar cuando de repente Demi y Liam entraron corriendo, luciendo una sonrisa de éxtasis. Demi dijo inmediatamente al entrar: papá, mamá, hay algo que me gustaría que vieran. Curiosos, Ellen y James preguntaron: ¿qué es? Sacando su teléfono, Demi puso un vídeo. En el vídeo había un espectáculo en el que todos se peleaban. La pelea era exactamente la del bar que ocurrió ayer. El tema del vídeo parecía ser Matthew y Donovan, ya que claramente se centraba en ellos dos. James entonces vio claramente que Matthew golpeó a Donovan tan fuerte que se tambaleó hacia atrás, vomitando sangre. Justo entonces, las expresiones de James y Ellen cambiaron. Matthew le había herido de verdad. ¿Ves? Lo he dicho. No. Hay más de lo que parece. Él ha estado tirando de lana sobre tus ojos todo el tiempo. Solo un golpe. ¿Llamas a esto un solo golpe? Él iba a golpearlo hasta la muerte. ¿Ves? Incluso está vomitando sangre. Ruidosamente pregonando esto. Demi estaba extremadamente excitada. Como si hubiera captado el crimen de Matthew. Sacha preguntó preocupada: ¿de dónde ha salido el vídeo? Es falso. ¿Cómo es posible? Mirándola, Demi respondió: falso. Te diré que Liam lo obtuvo de un amigo que lo obtuvo de la policía. Amigo que lo obtuvo de la policía. Al parecer, hicieron que el vídeo fuera evaluado por expertos. Y era real. James se encogió. ¿Era Matthew realmente tan despiadado? No es posible. ¿Verdad? Inmediatamente, Demi reprendió: papá, ¿qué clase de santo ves a Matthew? Él ha estado fingiendo ser todo amable y educado delante de ustedes. Has olvidado cómo golpeó a mi marido. Además, rompió una botella de cerveza en la cabeza del amigo de mi marido. Es un bárbaro. Cuando se vuelve loco, puede hacer casi cualquier cosa. Capítulo 1049. Esta vez Matthew está muerto. Al mirar presa del pánico, Sacha dijo: Demi, no digas tonterías. A esto, Demi respondió: estoy diciendo tonterías. Vamos. Todavía lo estás encubriendo a pesar de que el vídeo está delante de tus ojos. Sacha retrucó apresuradamente: esto solo prueba que tuvieron una pelea. Pero no prueba que Donovan fuera golpeado hasta la muerte por Matthew. Demi continuó: sabía que ibas a decir eso. Casualmente, Liam tiene un amigo que conoce al forense que hizo la autopsia a Donovan. ¿Quieres saber el resultado de la autopsia? Sacha dijo apresuradamente. ¿Cuál es el resultado? Demi se mofó. Según el informe de la autopsia, indica que Donovan murió por fuertes golpes que le causaron una hemorragia interna. Sus palabras silenciaron a los presentes. Mientras Sacha se desplomaba en el sofá, se sintió débil por todas partes. Con los ojos muertos,
James se puso blanco como una sábana. ¿Cómo ha llegado a esto? ¿Por qué se convirtió en así? Mirando hacia ellos. Demi se mofó. Todavía lo estás encubriendo. El vídeo. Junto con el informe de la autopsia. Es una prueba irrefutable. Todavía tienes algo que decir. Sacha. De color blanco pálido. Se agarró al sofá con ambas manos en silencio. Demi miró entonces hacia su padre. Papá. Todavía vas a hablar en su favor. Seguir ayudando a este asesino. Seguir apoyándolo con los recursos de nuestra familia. Papá. Sabes que también serás cómplice si ayudas a un asesino. James también se sentó desplomado en el sofá. Suscríbete a Doragon. Después de un largo rato. Pronunció tembloroso. ¿Cómo ha podido ser tan despiadado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Demi respondió. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Papá. Esto ya no es asunto nuestro. Hoy. Las 10 grandes familias se han reunido con el objetivo de vengarse de Donovan. Hoy marcará la muerte de Matthew. Temblando por las palabras de Demi. Sacha casi se derrumba. Con una cara llena de desesperación. James miró a Demi con indignación. Demi. ¿Qué quieres decir con esto? Es tu cuñado. Está en este lío ahora por culpa de nuestra familia. Anoche. Salvó a tu madre. Te estás regodeando en su actual estado actual. Liam respondió inmediatamente. Oh. No. No nos estamos regodeando con él ahora mismo. Papá. Solo queremos evitar que siga engañando a nadie. Estaríamos encantados de ayudarle si realmente no hubiera cometido un asesinato. Pero con las pruebas delante de nuestros ojos. Solo estaríamos perpetuando sus malas acciones si seguimos ayudándole. Si los demás lo supieran. Dirían que apoyamos la injusticia y que ayudaríamos a los nuestros ciegamente. James estaba tan conmocionado que se quedó congelado en el sofá. Sin responder. Justo en ese momento. Sacha se levantó de repente. Cogió las llaves del coche que había sobre la mesa y quiso salir corriendo. Sacha. ¿A dónde vas? Gritó Ellen preocupada. Apretando los dientes. Sacha respondió. Voy a casa de los Lewis. Al oír esto. Todos los que estaban dentro de la casa entraron en pánico. Demi se apresuró a intentar detener a Sacha a toda costa. Sacha. No puedes ir. Si lo haces. La familia Lewis pensará que seguimos apoyando a Matthew. Cuando eso suceda. Su ira se desviará hacia nosotros. Entonces. Nuestra familia estará frita. No ha sido fácil para nosotros llegar a donde estamos hoy. Con la edad de papá y mamá. Intentas hacerlos morir por pura ira. Sacha luchó con todas sus fuerzas. Suéltame. Te estoy diciendo que no creo que Matthew sea un asesino. Tampoco tengo miedo de esas supuestas 10 grandes familias de lo que sea. En ese momento. James también se acercó a ellos. Al ver esto. Demi suplicó a su padre diciendo. Mírala. Papá. Con lo que está pasando ahora. Tienes que ayudarme a detenerla. No podemos dejarla ir con la familia Lewis a toda costa. Mirando a Sacha. James dudó durante mucho tiempo antes de finalmente agarrarla a ella. Vamos a estar tranquilos ahora. Sacha. Deberíamos esperar en casa por ahora. Capítulo 1050. Demi se regodea. Sacha miró decepcionada a su padre. Ella sabía que James estaba empezando a retroceder después de darse cuenta del hecho de que podría perderlo todo. Aunque había cambiado su actitud hacia Matthew. Seguía siendo reacio a renunciar a lo que tenía. Papá. Sé que tienes miedo de perderlo todo por las represalias de las 10 familias. Pero yo no. No creo que Matthew haya cometido un asesinato. Y tampoco creo que le vaya a pasar algo. Suéltame.
Voy a ir a buscarlo ahora, dijo Sacha en voz baja, con una expresión de incomodidad. James apretó los dientes. Sacha. No seas tan terca. Matthew volverá si no pasa nada. Si realmente pasa algo. ¿Crees que puedes cambiar algo solo por estar allí? Inmediatamente. Sacha respondió a la acusación. Sé que no puedo cambiar nada solo por estar allí. Pero. Al menos puedo hacerle saber que estaré junto a él todo el camino. Soy su esposa. Así que no importa lo que pase. Siempre lo apoyaré. Haciendo un mohín. Demi preguntó burlonamente. Aunque haya matado a alguien. Incluso si es un asesino. Seguirás a su lado entonces. Y causar estragos en nuestra familia. Mirándola fijamente. Sacha espetó. Te lo advierto. Demi. Antes de que cualquier cosa sea piedra. Será mejor que cuides tu tono. Después de eso. Demi la reprendió en voz alta. ¿Y por qué debería hacerlo? Es un asesino. Una bofetada de Sacha aterrizó en la cara de Demi antes de que pudiera terminar. Con fuerza haciéndola sentir mareada. Después de un rato. Demi gritó. ¿Te atreves a pegarme? Sacha. Te voy a hacer pedazos. Mientras gritaba y se abalanzaba hacia Sacha. Su padre la detuvo. Basta. Las dos. Volved dentro y quedaos quietos. Ellen. Vigila a las dos. Le dijo James enfadado. Ellen se apresuró a arrastrar a Sacha hacia atrás. Demi. Todavía enfadada. Se quejó. Papá. ¿Vas a dejar pasar esto? Me ha abofeteado. Mirándola fijamente. James dijo. He dicho que vuelvas dentro. Suscríbete a Doragon. ¿Estás sorda? Pero. Papá. ¿Cómo puedes ser tan parcial? ¿Vas a ignorar el hecho de que me golpeó? Suplicó la joven. Golpe. Golpeó la mesa con toda su fuerza. O bien vuelves a meter el culo dentro o desapareces de mi vista ahora mismo. Tú. Ganso. Ver a James tan furioso hizo que Demi se quedara muda de inmediato. Al final. Solo pudo volver a entrar mientras se sujetaba la mejilla. Mirándolos. Dijo en un tono bajo tono. Vigílalos de cerca. Ellen. Voy a intentar averiguar qué ha pasado exactamente. James se fue con el corazón. Tal y como dijo Sacha. Tenía miedo de las 10 grandes familias. Aunque había cambiado su actitud hacia Matthew. Tampoco estaba dispuesto a desprenderse de la herencia que había conseguido después de tantos obstáculos. Al final. Optó por quedarse en casa. Ya que no tenía las agallas para enfrentarse a las 10 grandes familias. Después de que Demi volviera a entrar en la casa. Sonrió después de ver a Sacha llorosa. ¿Y qué si me abofeteaste? Te digo ahora que Matthew está seguro de morir hoy. ¿Cómo te sientes siendo tan indefenso ahora? Ja ja ja. Sus palabras hicieron que Sacha temblara de rabia mientras mantenía su silencio a través de dientes apretados. Esto hizo que Demi se sintiera aún más complaciente mientras comenzaba a provocar a Sacha de nuevo. Debido a la ausencia de James. Ella comenzó a dejar volar todo tipo de insultos viciosos sin ninguna preocupación en el mundo. En ese momento. Ella actuó como si la muerte de Matthew fuera la cosa más feliz que pudiera ocurrir en este mundo. Al encontrar esto insoportable. Ellen la reprendió en voz baja. Puedes dejar esto ahora. Demi. Es todo gracias a nuestra familia que Matthew está en su estado actual. Demi replicó inmediatamente. Más vale que no digas eso fuera. Mamá. Si de verdad mató por nosotros. Significa que somos cómplices de su crimen. No podemos permitirnos que nos acusen de eso. Sus palabras hicieron que Ellen diera un salto de miedo. Con el rostro pálido. Ellen lanzó un largo suspiro. ¿Cómo ha podido ser tan imprudente?
Me pregunto cómo le castigará esa gente, cómo lo castigará esa gente. Con una sonrisa de satisfacción. Demi respondió. No tengo ni idea de cómo le castigarán. Una cosa es segura. Está muerto de cualquier manera. Oye. ¿Qué tal si empezamos a preparar un ataúd para él ahora? Ja. Capítulo 1051. Ojo por ojo. En la residencia Lewis. Todos los miembros principales de las 10 grandes familias estaban básicamente allí. Esto incluía a sus respectivos antiguos maestros y a los actuales jefes de familia. El estado de los asistentes reflejaba la gravedad de este incidente para Eastcliff. Como representante temporal de la familia Lewis, Franklin saludó personalmente a los invitados. Después de que todos estuvieran sentados en el patio, procedió a relatar y adornar los acontecimientos de la noche anterior. Sin embargo, las 10 grandes familias ya conocían el acontecimiento que les había contado. Después de que Franklin terminó, el nuevo jefe de la familia de los White pronunció sin rodeos. Señor Lewis. Incluso después de haber dicho tanto. ¿Por qué no está aquí ese tal Matthew todavía? Desde que el último jefe de familia de los White, Declan, fue tratado, la mayoría de sus miembros también quedaron atrapados en las secuelas. Así que ahora, había un montón de caras nuevas en sus filas. Como resultado, el jefe de los White se redujo mucho por este cambio de poder. Su familia ahora era solo una sombra de lo que era, ya que se redujo a estar en el rango inferior de las 10 grandes familias. Suspirando, Franklin contestó. Solo decir su nombre me enfurece. Yo quería traer a ese bastardo aquí, pero Billy lo estaba protegiendo. Anoche, el primo de Stanley, el que se llama el Tigre de la calle Sur o lo que sea, trajo matones y golpeó a innumerables miembros de nuestra familia. Suscríbete a Doragon. Nosotros fuimos tan incompetentes que ni siquiera pudimos atrapar a la persona que asesinó a nuestro jefe. He avergonzado completamente a mis antepasados. Diciendo esto, Franklin comenzó a secar sus lágrimas de cocodrilo. Su lamentable estado enfureció a los que estaban en relativa buena relación con la familia Lewis. ¡Qué insolente! Solo está provocando intencionadamente a las 10 grandes familias matando a una de nuestras cabezas. Dígamelo a mí. Si tuvo los medios para matar a la cabeza de la familia Lewis, eso significa que podría atacar a cualquiera de las otras cabezas mañana. Deberíamos estar en alerta máxima. Cree que puede hacer lo que le plazca solo porque Billy lo protege. Piensa que las 10 grandes familias son pusilánimes. Solo porque tiene el respaldo de Billy. ¿Realmente crees que ninguno de nosotros puede enfrentarse contra ti? ¿Verdad? Como la familia Sandel era el líder de facto de las 10 grandes familias. Las palabras de Robert hicieron que las otras familias se unieran en un acuerdo. La mitad de los presentes miraban fijamente a Matthew. Como si fueran enemigos mortales. Como si fueran enemigos mortales. Capítulo 1052. Que hable de rodillas. Lanzando una mirada al jefe de la familia Sandel, Matthew supo que había salido a buscarlo. Debido al incidente de Liane, los Sandel seguían pensando que Matthew había captado sentimientos por ella. Pero como la familia no podía controlar a Liane, solo podían albergar ese odio hacia él en su interior. Cuando pensaron que se había presentado la oportunidad perfecta, empezaron a apuntar a Matthew. No sé si hay alguien aquí lo suficientemente capaz de enfrentarse a mí. Pero lo que sí sé es que si todos los miembros de las 10 grandes familias fueran tan estúpidos como tú, entonces habría desperdiciado mi viaje hasta aquí. Dijo Matthew con indiferencia. El flagrante insulto hizo que Robert estallara de ira. ¿Cómo te atreves a seguir siendo tan arrogante en este juicio organizado por las 10 grandes familias? Semejante descaro incluso después de asesinar al jefe de la familia Lewis. Hombres, rómpanle las piernas primero. Déjenlo hablar de rodillas.
ordenó furiosamente el jefe de Sandel. Inmediatamente, los hombres vinieron corriendo desde el lado. Siendo todos ellos maestros contratados por la familia Sandel. Sabían el hecho de que Matthew no era un oponente débil de ninguna manera. Por lo que, a su vez, los enviados eran todos maestros de alto nivel. Al ver que la situación se desencadenaba rápidamente, algunas de las familias también enviaron a su gente para rodear a Matthew. Franklin, que presenció todo el episodio, sonreía de oreja a oreja. Esto era lo que quería desde el principio. Utilizar a las 10 grandes familias para matar a Matthew por él. Indirectamente, equivaldría a vengar a su hermano. Por lo tanto, al hacerlo, podría ascender naturalmente a la posición de jefe de familia. Justo en ese momento, Matthew hizo una mueca, que solo sirvió para enfurecerlos aún más. Suscríbete a Doragon. Atrápenlo. La orden del cabeza de familia de los White, que funcionó como una bomba, puso en marcha a los maestros, que se lanzaron hacia Matthew. En ese momento, una potente voz llegó desde la entrada. Vigílalos de cerca. Ken. Mata a quien toque al señor Larson. Todas sus expresiones cambiaron a la vez mientras seguían la fuente de la voz. Solo para ver a Billy caminando altivamente hacia ellos, acompañado por un grupo de sus subordinados. Su mano derecha, Ken, que estaba a su lado, corrió hacia el interior con un grupo de personas, mirando ferozmente a los maestros de las 10 grandes familias. Ver esta situación conmocionó a Robert. Billy vino personalmente. Bueno, esto es inesperado. A sus ojos, la evidencia de que Matthew mató a Donovan era tan definitiva que incluso Billy no podría negar ese hecho. Entonces, ¿por qué vino? Iba a ignorar las reglas y proteger inmoralmente a Matthew. Respirando profundamente, Robert habló en voz baja. Nunca hubiera pensado que el incidente de hoy alertaría incluso al maestro Newman. ¿Aún recuerdas que dijiste que no romperías las reglas establecidas por las 10 grandes familias? ¿Vas a retractarte de tus propias palabras ahora? Caminando hacia el patio, Billy se sentó y dijo fríamente: Robert, te hago saber que nunca me retracto de lo que he dicho. Robert Sandel, el que dirigía a los Sandel, frunció el ceño, ya que nadie se había dirigido a él con su nombre de pila desde hacía bastantes años. Pero, como era de parte de Billy, no pudo. Solo podía aceptar este hecho con tranquilidad. Si es así, ¿qué implican sus acciones en este momento? Robert preguntó en voz baja. Billy se limitó a responder: el señor Larson es un amigo mío. Si quieres juzgarlo, me parece bien. Pero si quieres torturarlo para que acepte crímenes que nunca cometió, entonces me temo que tendrás que responder ante mí primero. Su declaración hizo que los miembros de las 10 grandes familias zumben ruidosamente. Reprendiéndolo, Robert dijo con tono severo: nadie lo está torturando. Ni lo estamos incriminando. Amo Newman. El hecho de que mató a Donovan es un hecho. Está mal que busquemos venganza después de que haya roto las reglas establecidas por nosotros. Mirándolo, Billy preguntó: ¿mató a Donovan? ¿Tienes alguna prueba? ¿Pruebas? Inmediatamente, Robert respondió con seguridad: claro que las tenemos. Tenemos pruebas de vídeo, pruebas de que Matthew golpeó a Donovan ese día, junto con el informe de su autopsia. Según él mismo, murió debido a una hemorragia en sus órganos que fue causada por grandes golpes. Solo hubo una persona que se peleó con Donovan ese día. Si no fue Matthew quien lo hizo, entonces ¿quién fue? Capítulo 1053. Ahora, esto es lo que yo llamo evidencia. Después de que Robert terminara, los otros jefes de familia comenzaron a expresar sus propias opiniones.
Todos habían visto las pruebas incluso antes de que ellos llegaran. En ese momento, todos creían firmemente que Matthew era el asesino, ya que las pruebas eran concluyentes. Manteniendo una expresión inmóvil, Billy parecía como si todas las personas allí presentes no tuvieran importancia. Después de un rato, Robert hizo un gesto con la mano, indicando a los miembros que dejaran de hablar. Señor Newman, ¿quiere ver las pruebas?, preguntó Robert con una sonrisa invernal, agitando la mano. Billy dijo: no es necesario. No me interesan esas cosas sin valor que ustedes llaman pruebas. La expresión de Robert no parecía demasiado buena. Tras lo cual ladró: ¿qué quiere decir con eso, señor Newman? Tanto el vídeo como el informe de la autopsia son cosas que han sido verificadas como la verdad. Si cree que no tienen valor, ¿significa eso que va a proteger a Matthew sin importar qué? ¿Realmente crees que las 10 grandes familias son tan inútiles que podrían ser simplemente pisoteadas? Cuando Robert dijo eso, estaba tan furioso que incluso golpeó la mesa. Todos los miembros estaban mirando a Billy amenazadoramente, como si fueran a luchar con él hasta el final. Sonriendo, Billy contestó con desprecio: solo los tontos se creerían esas supuestas pruebas. Señor Larsen, creo que debería decirles las cosas claras en lugar de malgastar más palabras con estos tontos. Suscríbete a Doragon. Asintiendo con la cabeza, Matthew sacó un pendrive, declarando: ¿quieren todos saber cómo murió realmente Donovan? Después de ver este video, todos entenderán la verdad. Atónitos, todos se preguntaron lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Un déjà vu? ¿Por qué nos muestra Matthew otro video? La última vez, gracias al video grabado por Matthew, pudieron demostrar que el verdadero culpable era Samuel. El incidente con Donovan también será similar. En ese momento, todos miraron hacia Franklin, aturdido por esta situación. Franklin también estaba igual de despistado. Para entonces, los subordinados de Billy ya habían conectado el pendrive a la televisión. En la enorme pantalla aparecía la escena en la que Franklin fue a buscar a las personas que contrató en Orleans la noche anterior. En ese momento, Matthew había colocado un teléfono al lado, que grabó todo el proceso, incluyendo su conversación. Al ver esto, la expresión de Franklin cambió para mal. Siempre había pensado que el hecho de haber contratado al clan vudú de Orleans era un secreto no revelado. Sin embargo, ¿quién iba a saber que Matthew ya lo había descubierto de antemano? Y la clave era que Matthew incluso había grabado este video. Franklin sintió que todo su cuerpo se congelaba lentamente al escuchar la conversación. En ese momento, supo que no sería capaz de encubrir sus fechorías por más tiempo. Por más tiempo. Retrocediendo silenciosamente, se preparaba para escabullirse mientras la atención de todos seguía fijada en el vídeo. Pero justo cuando dio unos pasos hacia atrás, unos cuantos hombres de Billy ya habían bloqueado su retirada, haciendo que no pudiera escapar. Tras escuchar las palabras de Franklin en el vídeo, la gente que lo estaba viendo estalló en acaloradas discusiones. Incluso la familia Lewis, que estaba muy sorprendida, discutieron largamente el video. ¿Quién iba a pensar que quien había orquestado la muerte de Donovan era su propio hermano? Franklin. Billy miró de reojo a Robert. Entonces, señor Sandel, ¿sigue creyendo ahora que Matthew mató a Donovan? Robert, en sus sueños más locos, no pensó que las cosas fueran a dar ese giro. Pensó que esta vez tenía pruebas concluyentes del crimen de Matthew. Sin embargo, ¿quién podría haber predicho un giro en la historia? Tras una pausa, Robert pronunció de repente: ¿de dónde ha salido este video?
Oír esto hizo que Billy se pusiera en pie mientras daba un golpe en la mesa. ¿Y vas a decir que el vídeo es falso? Robert. Hagamos una apuesta entonces. Puedes verificar la fuente. Pero, si resulta ser auténtico, entonces quiero que toda tu familia sea exterminada. Si resulta ser falso, entonces mi vida estará en tus manos. ¿Qué te parece? Sus palabras hicieron que Robert diera un salto de sorpresa, ya que sabía que detrás de las palabras de Billy había una confianza extrema. Originalmente, él quería dejar de lado esto diciendo que podría haber un problema con el vídeo. Pero ahora, no se atrevió a decir ni una palabra. Capítulo 1054. Reteniendo al viejo maestro como rehén. Después de que Robert se callara, los demás siguieron su ejemplo. Durante un rato, todo el patio se sumió en un silencio absoluto. Al ver esto, Billy recorrió su mirada, insatisfecho. ¿Qué? El gato se comió su lengua. Recuerdo haber oído que queríais romperle las piernas. Todos están amnésicos ahora que se ha demostrado que Matthew no es el asesino. Vamos. Hablen. Mirando hacia Robert. Todos tenían una expresión extremadamente agria. Después de todo, era el líder de las 10 grandes familias. En una circunstancia tan incómoda, Robert respiró profundamente y estalló. Franklin. Nos debes una explicación. Franklin. Por supuesto. Estaba a punto de perder la cabeza. Todo esto es falso. ¿Cómo ha podido creer algo así? Señor Sandel. Ni siquiera he conocido a esta gente en mi vida. Matthew debe haber encontrado una persona que se pareciera a mí para orquestar este video falso con la esperanza de engañarnos a todos. Con sarcasmo ante la dudosa explicación, Matthew replicó. ¿En serio? Entonces, explica la medicina que trajiste para salvar a tu familia anoche. Además, ¿cómo que? Condujiste hasta la casa en los suburbios anoche. Hay cámaras de vigilancia en todo el camino desde su casa hasta esa casa, de las que tenemos imágenes. Echamos un vistazo por si acaso. Suscríbete a Doragon. Las palabras de Matthew hicieron sudar a Franklin, que se puso blanco como la nieve, porque sabía que se había quedado sin excusas. Matthew continuó. Ah. Sí. Tengo otro video aquí. Detalla a la prima de mi esposa, Minerva, que se encuentra con el conductor de Donovan. Ollie. Fue sobornado por Franklin para que le diera 5 millones para que dejara salir a mi suegra. Después de que Franklin secuestró a mi suegra, inculpó a Aaron. Con toda la gente inteligente reunida aquí, creo que todos deberían saber cuál es su objetivo. En ese momento, incluso los miembros de la familia Lewis estallaron ruidosamente. Como ellos no eran completamente tontos, ya sabían que el objetivo de Franklin al secuestrar a Ellen era hacer que Matthew luchara a muerte con Aaron. Si Franklin tenía éxito, se convertiría en el jefe oficial de la familia Lewis. Su plan no solo se desharía de Donovan, sino también de su hijo de un solo golpe. La pura crueldad de los actos de aquel hombre astuto indignó a todos. Entonces, Aaron, que estaba junto a la multitud, no pudo aguantar más y gritó. Franklin Lewis, me debes la vida de mi padre. Siguiendo a Aaron, los miembros de los Lewis también estallaron de ira, mirando a Franklin con decepción. El viejo maestro Lewis preguntó. Franklin, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Son tu hermano y tu sobrino de sangre. ¿Cómo has podido hacerles daño? Forzado por la multitud, Franklin siguió retrocediendo con el sudor goteando por todas partes. Con un aspecto extremadamente patético. Sabía que estaba completamente acabado ahora que las cosas había llegado a este punto. De repente,
Se giró bruscamente y corrió en dirección a su padre, sujetando al viejo maestro Lewis por el cuello. Gritó mientras le apuntaba con una daga. Atrás. Todo el mundo estaba asombrado por este inesperado acontecimiento. ¿Quién podría haber pensado que Franklin tomaría como rehén a su propio padre? Temblando de rabia, el viejo maestro pronunció: Franklin. Bastardo sin filo. ¿Cómo podrías hacer esto? Suéltame ahora mismo. Suéltame. Viendo al viejo maestro luchar y a la multitud acercándose lentamente, Franklin apretó sus dientes y pinchó la piel de su padre con la daga. No te acerques más. Si lo haces, juro que lo mataré. Sus palabras detuvieron su avance ya que estaban petrificados de que el delirante Franklin mate a su propio padre. El viejo maestro Lewis también dejó de luchar al escuchar sus palabras. Franklin. ¿Qué estás diciendo? Soy tu padre. Capítulo 1055. La bestia acorralada lucha. Las palabras del viejo maestro Lewis hicieron que Franklin soltara una carcajada aterradora. Mi padre. ¿Qué clase de padre eres? ¿En qué sentido soy peor en comparación con Donovan? ¿Por qué se convirtió en el jefe de la familia mientras que yo me quedé como un don nadie en la familia? Su hijo. Su hija. E incluso ese hijo bastardo tienen un nivel de vida más alto que el mío. Ese bastardo causó la muerte de tantos inocentes todos estos años. Y aún así vive como un hombre libre. ¿Y qué hay de mi hijo? Un incidente que involucra la vida de una persona fue suficiente para que todos ustedes lo echaran de cata, desterrándolo por la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos somos tus hijos y nietos. ¿Por qué sois tan parciales? Al instante, la expresión del viejo maestro se volvió agria. Eso es porque es tu hermano mayor. Se suponía que todo en la familia era heredado por él. El hijo mayor siempre llevaba el timón de la familia. Esa es la regla de hierro establecida por las 10 grandes familias. Franklin contestó con sarcasmo. Es así. Entonces, ¿cómo conseguiste el puesto de cabeza de familia? Querido padre. ¿Y cómo consiguió tu padre el suyo? Según tu lógica, si el hijo mayor siempre heredará la familia, entonces el actual jefe de familia sería Félix. Y tú serías un don nadie más. No. Su respuesta hizo callar al viejo maestro Lewis, que no encontraba la forma de reprender a su hijo. Cayendo en un estado de locura, Franklin gritó: los ganadores escriben la historia. Yo acepto el hecho de haber perdido hoy. Suscríbete a Doragon. Pero nunca me he arrepentido de haber matado a Donovan. Si realmente fue una pelea justa, ese perdedor no puede ni siquiera esperar estar a mi altura. Podría haber llevado a la familia al siguiente nivel para hacernos prosperar aún más. Fue tu ceguera lo que me impidió ser el próximo jefe de familia. Esto es culpa de todos ustedes, culpa de todos ustedes. Con voz suave, Billy le dijo a Matthew. El hombre se ha vuelto loco. Sonriendo, Matthew bromeó. Aunque creo que esa es la reacción normal. Si hasta un hijo ilegítimo podía vivir tan pródigamente en la familia Lewis, entonces es bastante evidente que Donovan no era una persona justa. Aunque Franklin no se rebelara contra él ahora, habría alguna otra persona en el futuro. Asintiendo con calma, Billy comprendió claramente los puntos a los que aludía Matthew. Por otra parte, Robert no parecía tan enérgico como antes. Con los colores drenando de su rostro, había planeado juzgar a Matthew para los procedimientos de hoy. Sin embargo, nunca pensó que las cosas saldrían así. La dignidad de las 10 grandes familias se había perdido por completo en ese momento. Indignado, exigió: Franklin, baja la daga ahora. Franklin, podemos darte un coche. Pero el viejo maestro todavía está sangrando. Y espero que puedas detener su sangrado primero.
Capítulo 1056. Me debes una explicación. Las palabras de Félix se ganaron inmediatamente el favor de muchas personas de la familia Lewis. El viejo maestro Lewis, después de todo, era muy respetado. Y aunque la familia Lewis estaba pasando por mucho, todavía se preocupaban mucho por él. Sin embargo, Franklin agitó su daga y amenazó. ¿Qué quieres decir con detener la sangre? No intentes acercarte a mí. Si alguien se atreve a acercarse, lo mataré. Félix contestó en voz baja. No nos acercaremos. Pero te echaremos unas gasas para que le vendas la herida. Franklin. Es tu padre. Tienes corazón para verle desangrarse así. Franklin miró a su viejo. Y al final, cedió. Bien. Ustedes pueden tirar la gasa por encima. Pero escúchenme bien. Si alguien, aunque sea una sola persona, se acerque, lo mandaré a pasear. Rugió. Al oír eso, Félix agitó rápidamente su mano y llamó a alguien para que trajera algunas gasas. De pie, a unos 6 metros de Franklin, lanzó la gasa de acuerdo con las instrucciones de Franklin. Justo cuando Franklin estiró la mano para recogerla, Matthew chasqueó el dedo, haciendo que una pequeña piedra saliera volando y golpeara la pierna doblada del viejo maestro Lewis. El anciano dejó escapar un grito bajo mientras su cuerpo se desplomaba involuntariamente. En un instante, la cara de Franklin se apresuró a coger al hombre que caía. Mientras tanto, Félix había estado esperando esta oportunidad. Sin perder un segundo, se apresuró a agarrar la daga, convirtiendo su mano en un desastre sangriento. Pero se negó a soltarlo. En cambio, se aferró desesperadamente a Franklin, haciendo que no pudiera matar al viejo maestro Lewis. Alrededor de ellos, todos los demás estaban conmocionados por la repentina escalada de acontecimientos. Al ver eso, Billy golpeó la mesa y gritó. Ken, ve a ayudar. ¿Qué clase de mierda son las 10 grandes familias? ¿Por qué te quedas parado y mirando el espectáculo? Sus palabras hicieron que los miembros de las 10 grandes familias entraran en razón. Sin embargo, Ken ya había corrido con alguien y sometido a Franklin. Suscríbete a Doragon. El viejo maestro Lewis retrocedió presa del pánico, con todo su cuerpo temblando de miedo, como si acabara de arrastrarse desde el infierno. Mientras tanto, Ken sujetó a Franklin y le rompió las 2 piernas, incapacitándolo por completo, de modo que solo podía estar tumbado en el suelo y aullar de agonía. Félix se levantó. 4 de sus dedos estaban casi cortados mientras la sangre brotaba de sus heridas con profusión. En ese momento, la admiración en los ojos de todos en la familia Lewis creció cuando lo miraron. Fue entonces cuando el resto de las 10 grandes familias se abalanzaron sobre él. Robert pateó a Franklin unas cuantas veces mientras escupía maldiciones para descargar su ira. Después de que el caos continuó un tiempo, las cosas finalmente se calmaron. Una vez que la herida del viejo maestro Lewis fue vendada, se sentó de nuevo, pareciendo como si hubiera envejecido unas cuantas décadas. Siento mucho que algo tan embarazoso haya ocurrido hoy, ya que se demostró que Donovan no fue asesinado por Matthew. Este es el final del juicio público de hoy. Una vez que termine de manejar los asuntos de la familia, me disculparé personalmente con todos. No pudo evitar soltar un leve suspiro. Al escuchar eso, los miembros de las 10 grandes familias expresaron su comprensión y se prepararon para levantarse e irse. En ese momento, Matthew se levantó de repente e interrumpió. Un momento. Todos. Va a terminar así. No me debéis una explicación. Las 10 grandes familias intercambiaron miradas mientras Robert exigía. Ya hemos demostrado que eres inocente. ¿Qué más quieres que digamos? Matthew se mofó. Lo habéis demostrado.
No. Lo he demostrado yo mismo. No he matado a nadie. Me llamasteis aquí sin motivo y hasta quisisteis romperme la pierna. No necesitas darme una explicación por este calvario. Llegando a su límite, Aaron estalló. Matthew. Conoce tu lugar. Sí. No mataste a mi padre. Pero, al fin y al cabo, fuiste tú quien lo hirió. ¿Cómo vas a pagar por esto? Además, Dixon cayó al vacío después de ser empujado por tus hombres. Puedes negar todo lo que he dicho. Si realmente quieres limpiar tu nombre, ¿qué harás al respecto? Las palabras de Aaron habían ayudado a Robert a encontrar una excusa. Sí. Matthew. ¿Cómo piensas arreglar esto? Robert se burló. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.